La historia lleva a Andy, que después del asesinato de su esposa y de su amante, es condenado a 2 cadenas perpetuas, en lo cual termina en prisión, haciendo que esta historia tenga muchos datos perturbadores y ocultos. Yo soy el tío del cine y esto es el iceberg de Sueño de Fuga. Está claro que Red es el hombre que los otros presos recurren cuando necesitan algo que no pueden obtener por medios legales. Esto puede incluir como cigarrillos hasta herramientas, libros y otros artículos. Tiene una red de contactos tanto dentro como fuera de la prisión que le permite obtener estos artículos y llevar a cabo su negocio de contrabando, haciendo que Red sea un hombre importante en la prisión. Andy se da cuenta que el concreto del túnel de ventilación es lo suficientemente viejo como para que pueda erosionarse con el tiempo. También se da cuenta que las inspecciones de su celda son relativamente superficiales y no notarían una excavación bien escondida. Andy comienza a trabajar con la pared de su celda lentamente, con mucha paciencia, utilizando el póster de una actriz famosa para así ocultar el agujero que va haciendo que no tenga atracción por las fotos del póster, sino más bien por la excavación del túnel que le daría la libertad. Andy mejora la biblioteca con el pasar del tiempo, ya que pide petición de fondos, en lo cual envía cartas semanales al Senado estatal solicitando fondos y donaciones de libros para la biblioteca. Inicialmente sus peticiones son ignoradas, pero después persiste durante 6 años y finalmente recibe una respuesta con la donación de libros y un cheque de $200, y así incrementó los esfuerzos, ampliando el espacio, ordenando los libros y sobre todo programando una educación para los propios internos de la prisión, haciendo como el encargado en la gestión y organización a Andy, haciendo que la biblioteca de esa cárcel sea la mejor del país. El matrimonio de Andy estaba en problemas antes de la infidelidad de su esposa, aunque no se detalla cuáles fueron las razones, pero sí se muestra que fue una relación tensa y distante, en lo cual toma como la esposa de Andy a ser infiel con un jugador de golf profesional, en lo cual Andy descubrió al encontrar pruebas como un cepillo de dientes, un peine en un automóvil que no eran suyos, haciendo pensar que Andy estaría sufriendo la venganza de su propia esposa, ya que Andy muy probablemente haya sido infiel con muchas mujeres y su esposa se haya dado cuenta y por eso ha tenido problemas en su matrimonio, haciendo que su propia esposa lo engañe. En el juicio, Andy fue condenado ya que no se logró encontrar el arma del crimen, pero algo que debemos resaltar, siendo que Andy es una persona reservada y con una personalidad fría, no mostró las emociones esperadas durante el juicio. Su aparente falta de remordimiento o tristeza fue interpretada negativamente por el jurado, haciendo que le condenen 2 cadenas perpetuas en la prisión. El capitán Haley fue una persona importante en la vida de Andy, ya que después de haberle ayudado sobre una herencia, Andy comienza a trabajar en la biblioteca de la prisión y administrar las finanzas de los guardias y del director Norton, en lo cual le proporciona mejores condiciones y más seguridad. El capitán Haley se asocia con Norton, ya que Andy se quería rebelar, pero recibe órdenes de Norton para que Andy no pueda obtener su libertad. Andy prepara el túnel, ya que utiliza una herramienta que es un martillo de geólogo. Durante casi 20 años, Andy trabaja en el túnel cada noche. Después que las luces se apagan, Andy excava un poco más en la pared de su celda. Luego que Andy fuera traicionado por Norton, elige una noche de tormenta eléctrica para llevar a cabo su escape, ya que Andy encuentra un túnel de alcantarillado y sale a la libertad, ya que el túnel se conecta a una tubería de desagüe que lo lleva fuera de los límites de la prisión. Ya después Andy es libre y con su identidad falsa había desviado dinero a una cuenta bancaria bajo ese nombre, haciendo retirar una cantidad mayor a $300,000 en las cuentas bancarias para así después escapar a otro país con todo su dinero de la corrupción de Norton.
Andy, antes de estar en la prisión, era una persona intachable, pero luego, al estar en prisión, utiliza su conocimiento financiero para ayudar a varios guardias y oficiales de la prisión, para así que muchos de ellos eviten pagar impuestos sobre alguna herencia o otro cargo, haciendo que Andy se convierta en un recurso valioso en los guardias y sobre todo para un equipo de béisbol de la prisión, sobre todo creando una identidad falsa por Norton, ya que este necesita lavar dinero mediante esa cuenta, ya que recibe mucho dinero mediante la corrupción, haciendo que Andy, estando en prisión, cometa más delitos que estando afuera. Durante una conversación, Tommy cuenta una historia que escuchó mientras estaba en la prisión. Menciona que un recluso llamado Elmo Blatch se jactaba de haber cometido un doble asesinato por el cual un banquero habría sido condenado erróneamente, haciendo que el verdadero asesino no pague por su crimen y siga haciendo más delitos, ya que este termine en prisión, haciendo que Andy pague por un crimen en lo cual no cometió. Se dice que la voz en off de Red se estarían contando una historia en la perspectiva de Red y probablemente esté relatando pasajes de su libro, ya que estuviera contando una historia en la cual estaría escribiendo en un libro en lo cual cuenta cómo conoce a Andy y cómo terminaría su propio final, haciendo que la película tenga la visión de Red, ya que sería pasajes de su vida. Andy quiere proporcionar un momento de normalidad y humanidad en la vida dura y rutinaria de los prisioneros, ya que este invita a que tomen cerveza, en lo cual recuerda a los prisioneros de sus vidas fuera de la cárcel, haciendo que Andy tenga esos pequeños momentos de normalidad, en lo cual tiene un gran impacto en el bienestar emocional de los internos y de él, ya que este proporciona una música de ópera. Si bien es cierto, este acto se muestra como un desafío contra la opresión del sistema carcelario, ya que Andy tiene como objetivo humanizar por un lado a los prisioneros y por otro lado a sí mismo. Bugs es el líder de la agrupación Las Hermanas y como resultado de una golpiza, Bugs queda gravemente herido y se ve obligado a ser trasladado a un hospital. La gravedad de sus lesiones lo incapacita y eventualmente es transferido a otra prisión para recuperarse. No se vuelve a saber nada de Bugs, ya que su destino no se detalla en la historia. Al comienzo, Red es cínico y desalentado sobre la esperanza, ya que ha pasado tanto tiempo en prisión que ha perdido la fe en la posibilidad de un cambio. Para él, la esperanza es algo que considera peligroso y que puede llevar a desilusiones en la vida. Pero Andy se aferra a su sueño de libertad, ya que Andy considera como una esperanza en algo bueno en la vida y resalta que lo bueno nunca muere, y hace cambiar el pensamiento que tenía Red, haciendo que cambie en su forma de pensar, y quizás sea eso por lo cual salió de prisión. En la audiencia, Red ha pasado muchas décadas en prisión, en lo cual ha tenido una actitud de desilusión y cínica sobre sistemas de justicia, haciendo que su primer discurso parece decir lo que creen que los miembros de la junta quieren oír, sin una conexión real con sus palabras. Pero en la última audiencia hace una declaración sincera sobre sus sentimientos, mostrando una comprensión más profunda de su vida y su arrepentimiento a sus delitos, haciendo que este monólogo muestre una nueva apertura hacia el cambio y la esperanza que tiene por su amigo Andy. El futuro de Red y Andy, en el cual simboliza la apertura y la libertad de Andy, ya que el alejamiento de la cámara también contribuye a una sensación de calma y serenidad en el futuro, haciendo que esta imagen final de libertad y esperanza sea un futuro lleno de prosperidad para sus vidas, en lo cual comienza una nueva fase en otro país, haciendo que la amistad perdure por el resto de sus vidas. Es común que muchos reclusos nuevos se quiebren emocionalmente en su primer día, y estos son agredidos por los guardias, haciendo que muchos queden gravemente heridos o hasta posiblemente muertos, ya que las negligencias de las cárceles son así, haciendo que muchos familiares sufran las consecuencias de ello. La agrupación de la cárcel, llamada Las Hermanas, en lo cual se presenta como una amenaza constante y temida
dentro de la prisión, ya que estos acosan constantemente a los nuevos internos, pero después de la caída de su líder, los demás integrantes se desintegran, haciendo que muchos prisioneros que fueron abusados por ellos tomen venganza y probablemente hayan terminado como su líder o hasta posiblemente muertos. Andy tuvo muchos problemas con las hermanas, ya que Andy, su falta de amistad con las demás personas, hizo que se quedara solo, y esto fue aprovechado por Box, ya que este le acosa constantemente y termina siendo agredido sexualmente por ellos mismos, haciendo que no haya sido ni única ni segunda vez, sino muchas veces, haciendo como Andy una persona que ha sido abusado por estos hombres. El triste final de Brooks, en lo cual ha pasado más de 50 años en prisión, y al ver que no se puede integrar a la sociedad, ya que se siente perdido y desconectado con el mundo moderno, haciendo que tome la decisión de quitarse la vida, tomando como esto como una crítica al sistema penal y a la falta de apoyo para los prisioneros liberados, ya que estos necesitan de reformas y asistencia para ayudar a la reintegración exitosa de los presos. Red menciona la palabra institucionalizado, ya que los presos han pasado tanto tiempo en prisión que se han adaptado al comportamiento y a las normas y rutinas de la vida de la cárcel, haciendo que se acostumbren al sistema carcelario, en lo cual se convierte en su forma de vida, haciendo que muchos de ellos se desconecten con el mundo exterior y fracasen como personas en un futuro lejano, ya que muchos de ellos toman la decisión de abandonar este mundo. Los presos que cometen una falta son llevados al calabozo, ya que esto lo toman como un castigo, ya que es una pequeña celda de aislamiento en lo cual los prisioneros son encerrados por semanas, inclusive por meses, lo cual este calabozo son extremadamente duras y con poco espacio y casi con una total oscuridad, en lo cual es un lugar temido por los internos debido a las condiciones severas y la falta de contacto humano, ya que al un aislamiento prolongado en el calabozo puede tener efectos psicológicos y significativos en el futuro. En el final de Norton, ya que ha cometido muchos delitos como corrupción y fraude financiero, y sobre todo la violación de derechos humanos y abuso de poder, también como conspiración criminal y obstrucción de la justicia, ya que manipula el sistema de justicia para proteger sus propios intereses y eliminar a aquellos que amenazan su poder, ya que Andy lo delata, toma la decisión de quitarse la vida, ya que evita terminar en prisión porque sabe que lo pasará muy mal, ya que una vez fue el director de una cárcel. Tommy es un nuevo interno en la prisión, y este se hace muy amigo de Andy y sus amigos, ya que él ha cometido delitos menores como robo. Después de ser condenado y trasladado, él se le cuenta sobre el caso del asesinato de su esposa, haciendo que el director Norton tome represalias y acabe con su vida, ya que lo ve como una amenaza a sus intereses, haciendo que Tommy sea una de las víctimas más importantes en la vida de Andy, en lo cual marca un antes y un después en la vida de Andy. La decisión de Red es muy importante, ya que había pasado mucho tiempo en prisión y se había adaptado a sus costumbres, y fuera de la cárcel tenía pensamientos sobre quitarse la vida, ya que se encontraba vacío a ese mundo, haciendo que muchos días piense sobre aquello y entendiendo un poco de su amigo Brooks, pero toma otro destino, ya que recuerda las palabras de Andy sobre un cambio a su nueva vida, haciendo que busque esa carta que cambiaría su destino.